Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Allí estaremos nosotros meditando en esta mañana. Y bueno, gloria a Dios que me ha tocado a mí el día de hoy compartir la palabra. Es un privilegio. Y siendo el primer domingo del año, he tomado entonces este texto, que es el texto lema, para meditarlo junto con toda la congregación, junto con toda la iglesia en esta mañana. Amados hermanos, quiero que imaginen lo siguiente por un momento. Piense usted allí por un momento. Imagínese que usted siendo parte de la iglesia, de esta iglesia por supuesto, o imagine al que nos esté escuchando tal vez por la radio o por la televisión, piense que siendo usted parte de una iglesia, por motivos familiares o por motivos ministeriales, debe usted irse de la congregación, debe usted tomar sus maletas y viajar a otra ciudad o a otro estado, o como ha sucedido en estos tiempos, a otro país. Y usted, con todo el dolor de su alma, como dice uno coloquialmente, debe dejar su congregación. Usted ama su congregación, usted ama su iglesia, pero estas razones lo han llevado a tener que irse. Usted, al irse, deja la iglesia trabajando, deja la iglesia sirviendo, los hermanos están animados, los hermanos están en la fe, la iglesia está en la sana doctrina, el pueblo está animado y la iglesia está caminando como el Señor pide que camine. Pues de esa manera usted dejó a la iglesia y se fue al lugar donde tenía que irse. De pronto, pasado algún tiempo, pasado algunos años, usted oye noticias de su iglesia, de su amada iglesia. Pero lamentablemente esas noticias que usted oye, pasado el tiempo, no son buenas noticias. Sucede que esa iglesia a la que usted perteneció por mucho tiempo y a la que dejó sirviendo, a la que dejó lleno de gozo, a la que dejó en la fe, a la que dejó en la sana doctrina, se ha extraviado. Esa iglesia ahora, allí se oye de divisiones unos con otros, se oye de casos de inmoralidad dentro de la iglesia, escucha de problemas entre hermanos que no son capaces de resolverlos entre ellos, sino que van a los tribunales, escucha acerca del abuso en la libertad cristiana, de caos y desorden en los cultos. Imagínese un escenario como ese. ¿Cómo se sentiría usted al escuchar estas noticias, estas malas noticias de su iglesia? ¿Qué trataría usted de hacer? ¿Cómo tomaría estas noticias de esa iglesia a la que usted perteneció y que por supuesto sigue amando aún estando fuera de ella, en otro lugar? Bueno, una situación similar a esta ilustración vivió el apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Corintios. Pablo había conseguido por la voluntad de Dios establecer una iglesia allí en la ciudad de Corintio, que para el momento era una ciudad muy difícil de ser alcanzada por el evangelio. Era una ciudad que por su posición geográfica, el tránsito internacional era común y allí ese lugar se prestaba para cualquier cosa. Una ciudad llena de pecado. Sin embargo, el apóstol, por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios, estableció una iglesia allí en la ciudad de Corintio. Y la iglesia comenzó a servir, como les acabo de ilustrar. La iglesia estaba en la fe, estaban andando en el amor, estaban haciendo lo que Dios había llamado a hacer. Pero la situación se complicó años más tarde. Y Pablo comienza a escuchar de situaciones que estaban sucediendo en la iglesia que por supuesto no eran para nada aceptadas delante de Dios. La inmoralidad dentro de la iglesia estaba presente. Si usted lee la carta a los Corintios, se va a dar cuenta de cómo Pablo trata estos asuntos. Los creyentes eran incapaces
de poder solventar sus problemas entre ellos. E iban entonces a los tribunales para que fuera el mundo quien juzgara entre los hermanos. Había divisiones, es allí donde usted consigue el famoso texto de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Todos estos asuntos los trató el apóstol Pablo en esta iglesia, que años más tarde, como le acabo de decir, supo el apóstol de estas situaciones y se vio obligado a tener que escribirle a los hermanos que vivían allí en la iglesia de Corinto. Ahora bien, todo esto que le acabo de mencionar es lo que Pablo trata de abordar, y cuando usted lee la carta a los Corintios, se da cuenta de todas estas situaciones que Pablo aborda. Pero en esta mañana, de manera particular, entre todos esos temas, que no son los que vamos a tocar, el tiempo no da para eso, yo quiero enfocarme de manera particular en lo siguiente: en la actitud orgullosa y la falta de cordura que tenía esta iglesia al tener pensamientos de sí mismo más de los que debían tener. Repito, me voy a enfocar específicamente en la actitud orgullosa que tenía la iglesia al tener falta de cordura en sus acciones, considerándose unos y otros superiores a los demás. Y ya vamos a analizar por qué y qué era lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia allí en Corintio había llegado a un punto en el que clasificaron los dones del Espíritu Santo, unos como mayor que otros, unos dones como que con más prestigios que otros. Esto entonces los envaneció y ellos presumían orgullosamente uno contra otro del don que tenían. Por ejemplo, el que tenía el don de lenguas, que era uno de los dones en el primer siglo de la iglesia, veía por debajo de sí y como menos que él al que tenía el don para interpretar lenguas. Por ejemplo, el que tenía el don de sanidad veía por debajo de sí al que tenía el don de discernimiento. Uno se creía superior al otro. El que tenía el don de hacer milagros, por ejemplo, veía por debajo de sí al que tenía el don de ciencia. Por supuesto que Pablo abordó esta situación con mucho énfasis. Por eso les ilustró su enseñanza con esa famosa metáfora del cuerpo. Para Pablo esto fue un escándalo, el escuchar que la iglesia estaba viéndose unos como superiores a otros. Y es ahí donde usted va a recordar esa famosa enseñanza de Pablo, esa enseñanza magistral, al usar el cuerpo como una metáfora para hablar sobre la unidad del cuerpo. Y antes de usar esa metáfora, el apóstol Pablo les dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ahí en Corintios 12. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro, dice el apóstol, interpretación de lengua. Y vean cómo dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y luego dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Alarmado y disgustado el apóstol Pablo por esta situación que estaba sucediendo en la iglesia, una vez que les ilustra la enseñanza de la unidad del cuerpo, él entonces
une a toda esta enseñanza de la unidad del cuerpo un ingrediente que es el que vamos a estar abordando en este momento. Añade el apóstol Pablo un ingrediente indispensable para que el creyente sepa vivir en unidad dentro de la iglesia. Una vez que el apóstol les explica a ellos el asunto del cuerpo y de cómo la iglesia no puede caminar si no está unida, le añade, como decir, el ingrediente por excelencia. Para que esto sea una verdad, para que esto sea una realidad, la unidad en la vida cristiana dentro de la iglesia, es necesario que ustedes le añadan a todo esto, el amor. Y ahí es donde Pablo llega entonces al famoso poema, porque es un poema por excelencia, del capítulo 13, el amor. Vamos a Corintios capítulo 13 por un momento. Dice Corintios capítulo 13, este ingrediente necesario para que el cuerpo viva en unidad y para que el creyente sepa vivir dentro de la iglesia, unos con otros. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y aquí dice el apóstol, pero eso a lo que ustedes le dan importancia, más que esto, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo intenta mostrar a los creyentes el mejor camino en cuanto al ejercicio de la vida cristiana y deja claro que no se trata nada más y nada menos que del amor. Por eso, antes de comenzar el capítulo 13, Pablo les dice, yo les mostraré un camino aún más excelente. Por eso el mensaje de esta mañana, yo lo he titulado, un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino, mis hermanos, que intenta mostrarnos el apóstol Pablo? El camino del amor. No es que Pablo esté restando importancia al ejercicio del servicio, al ejercicio de los dones dentro de la iglesia, sino que está dejando claro la importancia que tiene que yo haga una cosa sin dejar de agregar el otro. O sea, sin dejar de agregar el ingrediente que le va a dar sentido a todo lo que yo haga dentro de la iglesia. Todos ustedes han escuchado hablar de amor. Y todos ustedes, todos los que estamos acá, tenemos en nuestra mente un concepto de amor. Quizás en este momento algunos están pensando en la persona que aman. Su esposa, su esposo, su novia o su novia. Tal vez otros estén pensando en el inmenso amor que tiene por su papá, por su mamá o por su hermano o viceversa,
Usted que es padre está pensando en el amor que siente por sus hijos. Tal vez también alguno, al escuchar la palabra amor en este momento, le vino a la mente el gran amor de Dios. De tal manera que cuando hablamos de amor, en nuestra mente hay variedad de conceptos. ¿Qué sucede? Que en nuestro idioma, el idioma que hablamos, solamente usamos una palabra para definir amor. En el contexto, nosotros sabemos a qué tipo de amor nos estamos refiriendo. Sucede que en el idioma en el que Pablo escribió esta carta, en el griego, por supuesto, hay distintas palabras para hablar de amor, de acuerdo a la clase de amor. Y ustedes en otras ocasiones han escuchado esto. Existe el amor eros, que es ese amor que tiene que ver con el amor sexual, el amor de una pareja, el amor de un hombre por una mujer o de una mujer por un hombre. También existe la palabra en el griego para definir el amor familiar o el amor de amistad como filia. De ahí viene la famosa palabra filial o el amor filial. Bien, estos dos amor o estas dos clases de amor, dice un comentarista, y es aquí donde yo veo la grandeza del amor de Dios por nosotros, porque estas dos clases de amor, eros y filia, según un comentarista, es el amor para quienes lo merecen, el amor merecido. Sin embargo, en el idioma griego existe otra palabra conocida como ágape. Y esta palabra se usa exclusivamente para hablar del amor no merecido. Repito, ágape en el griego es la palabra que se usa para hablar de ese amor que no es merecido. Por supuesto que esta clase de amor es el amor que define el amor de Dios. Por eso nosotros decimos que el amor de Dios es un amor ágape, porque es un amor que no merecemos. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué sigue diciendo el versículo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el griego, ágape es el amor que se usa para hablar de aquel amor no merecido. Ahora bien, habiendo hecho la diferencia entre estas tres clases de amor que usted conoce muy bien, solamente que en nuestro idioma para hablar de amor usamos la única palabra, amor, no nos queda otra cosa que decir que el amor del cual está hablando Pablo acá en este capítulo 13 no es nada más y nada menos que del amor que viene de Dios. Y usted sabe una cosa impresionante, y muchos quizás nos quedaremos sorprendidos, y es que Dios ha puesto ese amor en nosotros para amarnos unos a otros. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice así, Romanos 5:5, porque el amor de Dios, el amor ágape, el amor no merecido, el amor que no merecemos, ¿qué dice? Si alguien lo buscó, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo del Señor? Aquel que le ha conocido, aquel que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador y tiene una vida plena en Él. Si usted tiene el Espíritu, por hecho debemos dar que el amor de Dios ha sido derramado en usted, porque ese Espíritu está allí. Y ese amor que ha sido derramado en usted y en mí no es
un amor que ha sido derramado para quedar allí, sino para que sea posible la unidad dentro de la iglesia, aquello de lo que Pablo viene hablando por el desorden y la división que había dentro de la congregación. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los creyentes en Corintio se habían olvidado de un asunto indispensable en la vida cristiana. Se habían olvidado del amor. El corazón de ellos había posicionado en primer lugar la apariencia, la práctica de los dones del Espíritu Santo, y dejaron de lado aquello que realmente tiene significado, o lo que le daba significado a lo que estaban haciendo. Ellos estaban, unos decían yo hablo en lenguas, otros decían yo interpreto lenguas, unos decían yo sano, otros decían yo tengo el don de ciencia, y en eso se fue la vida de la iglesia hasta que Pablo escucha lo que está pasando. Y es cuando Pablo les dice a ellos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Usted sabe lo que es un címbalo que retiñe? Esto suena mejor, esto suena bonito al oído. Esta campanita suena bonito al oído. Pablo les dice a la iglesia: podrás hablar las lenguas más angelicales que quieras hablar, pero si no tienes amor, serás como un metal que resuena o un címbalo que molesta al oído. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué le dice Pablo a la iglesia? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, hablándole al que tenía el don de misericordia, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La apariencia y la lucha de posición en la iglesia había alcanzado un nivel totalmente carnal. De iglesia quizás tenía el título y el concepto, porque entendiendo que iglesia es una asamblea, un cuerpo de creyentes, pero en la práctica la iglesia no estaba viviendo lo que verdaderamente es y hace la iglesia. Había alcanzado un nivel absoluto de carnalidad. Ante esto, Pablo entonces exhorta acerca de la necesidad de considerar nuestros actos a la luz del amor. Ante esta situación que Pablo escuchó que estaba sucediendo en Corintio, él entonces exhorta sobre la necesidad de tener que evaluar nuestros actos a la luz del amor. Por eso les dedica ese poema del amor en Corintios capítulo 13. Y es allí donde él les dice: yo les muestro un camino que es más excelente, el amor. Nada que pretendamos hacer, por bueno que sea, Iglesia Bautista Central de Cumaná, año 2022, nada de lo que hagamos acá, si no va acompañado de amor, no sirve de nada. No se lo dice el hermano Isler Rivas. Como iglesia lo estamos mirando a la luz de las sagradas escrituras que nuestro Señor nos dejó y que por siglos ha prevalecido esa palabra y hoy está con nosotros acá. Nada de lo que nos propongamos hacer como iglesia, si no va acompañado de amor, de nada sirve. Es basura delante del Señor. Es vano. No sirve de nada. La iglesia del Señor, y esto es lo más glorioso, porque la iglesia del Señor ha sido capacitada
para andar en amor. Usted dice, pero eso es imposible. No, no es imposible. Humanamente, tal vez en nuestra mente, esos son pensamientos que Satanás trata de meter. No es posible. Pero a la luz de la Escritura, el Señor capacita a la iglesia para andar en amor. El Señor nos capacita para amarnos unos a otros. Por eso vamos a hablar acerca de por lo menos 3 beneficios del amor en el cuerpo de Cristo. 3 beneficios del amor en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si usted está sentado en esta banca o en una de esas bancas, ahí en esas bancas están sentados algunos no creyentes, o sea que aún no han conocido al Señor, están de visita, y están sentados también los que han conocido al Señor y tienen una relación con el Señor. Ellos son iglesia. Ellos han sido capacitados por el Señor para vivir en amor en el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Primer beneficio del amor en este cuerpo. El amor sustenta la unidad de la iglesia. El amor, y estamos hablando de qué amor. A ver quiénes recuerdan en la introducción. El amor ágape, el amor no merecido, el que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo y que entre nosotros podemos amarnos con ese amor. Ese amor sustenta la unidad de la iglesia. El vínculo del amor es el ingrediente perfecto para que la iglesia permanezca en unidad. En Corinto, la iglesia se había olvidado del amor. ¿Y qué les pasó? Yo les hice un resumen acerca de los problemas que estaba viviendo la iglesia. Ahí había hasta uno que tenía la esposa de su padre. En la cena del Señor, eso era un desastre, un desorden. Se reunían era para emborracharse. En la cena del Señor. Los dones lo tenían como títulos, los dones del Espíritu. Si yo hablo lengua, yo soy más que tú porque tú eres el que interpretas. Tú estás por debajo de mí. ¿Por qué pasó eso, mi hermano? Eso pasó porque el amor quedó a un lado. En el momento que el creyente decide poner otras cosas por encima del amor, se comienza a crear un ambiente de separación, de lucha por el reconocimiento, por el poder, por el control. Cuando me olvido de lo que realmente une al cuerpo, cuando me olvido de ese elemento, del amor, entonces mi mente solamente se va a enfocar en esa lucha, en ese ambiente de separación, de lucha de poder y control. Este puesto es para mí y este es para mí y tú quedas acá. Esto no es aceptado por el Señor. Él anhela una iglesia unida, una iglesia cuyos miembros se aman los unos a los otros. Él, el Señor, mejor que nadie, sabe la importancia del amor en una comunidad de personas como la iglesia. ¿Usted cree que Dios no sabe la necesidad del amor entre gente que es tan diferente una de la otra? Él sabe que esto era necesario, el amor, por eso nos dijo la importancia de ello. Es a través del amor, mis hermanos, que aprenderemos a resolver o a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es a través del amor que aprenderemos a dar solución a nuestras diferencias, por muy marcadas que sean. Y usted sabe que puede tener diferencia de algunos hermanos dentro de la iglesia. Usted tiene diferencias, tenemos diferencias unos de los otros. Pero ¿sabe qué es lo que va a cubrir esa diferencia? El amor. Por eso Proverbios 10:12 dice, el odio
el odio, despierta rencillas. Si usted es rencilloso, seguramente en su corazón hay odio, porque el proverbista dice que el odio despierta rencillas. Es de los que está por ahí, en vez de apaciguar, anda es dividiendo. Eso lo hace el que odia. El odio despierta rencillas. Proverbios 10:12. Pero el amor cubrirá todas las faltas. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento se refirió a este mismo proverbio y lo dijo así: y ante todo tened entre vosotros, entre ustedes, ferviente amor, dice el apóstol Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando el apóstol Pedro dice esta expresión, ¿será que está hablando de, permítame usar esta palabra, de alcahuetear? Porque él dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Yo tratando de entender esta expresión tan bonita, porque dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Será que se refiere a que el amor va a dejar pasar las cosas malas que yo haga o que haga algún otro hermano? No se está refiriendo a eso. Y yo pensé en lo siguiente. Pensé en uno de mis seres queridos, en mi madre, en mi esposa, y traté de recordar algo malo que ellos en algún momento hicieron y que me afectó. Mi esposa, mi mamá, traté de hacer ese ejercicio. Y vino a mi mente. Aún así, mi amor por ellos es suficiente para cubrir esa falta. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Ese es el amor que hace posible las diferencias dentro del cuerpo. Cuando usted ama de verdad, si su hermano que tiene diferencia con usted piensa en lo malo que le ha hecho, el amor cubre esa falta. Si hay amor. Ahora, si no hay amor ahí realmente, no va a cubrir la falta. Usted lo va a tener ahí. Siempre. Me la hizo. Me la hizo. Y en la bajadita, lo espero. Lo espero. Lo espero. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Es a través del amor que sabremos cómo solventar los problemas que surjan entre nosotros. El Señor Jesús con los discípulos en Juan 15 les dijo, Juan 15 versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El amor ágape. Permaneced en mi amor, en ágape. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento. El Señor Jesús, horas antes de ser llevado al juicio y comenzar ese momento de la pasión, el sufrimiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y aquí él hace una comparación para que tengamos una referencia. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he elegido, los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y termina diciendo, estos mando. ¿Cuál es el mandato? Que os améis unos a otros. ¿Hay amor en nosotros para amarnos unos a otros? Por supuesto que sí. Él ha derramado por su Espíritu ese amor en nosotros para amarnos en el cuerpo y hacer posible la unidad. Segundo, beneficio de los tres que quiero compartir. El amor da sentido a las buenas obras del creyente. Repito, el amor le da sentido a las buenas obras del creyente. ¿Usted sabía que hemos sido creados y apartados por Dios para sus propósitos? Por supuesto que sí. Tanto es así que aún las buenas obras que usted y yo hacemos ya han sido destinadas desde antes que usted y yo lo supiésemos. Efesios 1:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De tal manera que cuando usted está viviendo en amor y está haciendo lo bueno delante del Señor, usted está en la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en desunión, cuando estamos haciendo lo que no es agradable al Señor, estamos en rebelión a su voluntad. Porque Él nos ha preparado las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Cuando eso es así, estamos en plena comunión con el Señor. Ahora, ninguna de estas obras que podamos hacer tendrá valor alguno si no va acompañada del amor. Como bien dijo el apóstol Pablo, aunque tenga el mejor don de la tierra, si no tengo amor, de nada me sirve. Nada de lo que hagamos tiene ningún sentido sin amor. Sin amor. Lo que le da sentido a lo que hacemos es el amor. Lo que usted haga, mi hermano, en la iglesia. Lo que haga. Hasta el limpiar. Porque usted podrá venir aquí a limpiar este edificio solo. Pero si por todos lados se escucha una banca sonando y bataqueándola y se cae. Y terminó y esto quedó como un espejo. Pero usted pasó la mañana aquí dándole golpe a todo. Esa acción tan bonita de servir a Dios habrá quedado ahí en el suelo. ¿Sabía? De ahí no pasa. Usted canta hermoso. Con amor, eso es lo que lo hace hermoso delante del Señor. Usted predica hermoso, el amor es lo que va a hacer que esa predicación sea hermosa delante del Señor. Usted enseña lo que haga dentro del cuerpo. Es el amor lo que le da sentido a las obras que hace el creyente. Primera de Corintios, allí mismo cuando Pablo habló a los corintios les dijo, cuando estaban diciendo que uno era de uno y el otro era de otro y había esa división, le dice, la obra de cada uno de ustedes se hará manifiesta porque el día la declarará allá, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. ¿Y qué va a salir airoso allí? Lo que haya sido hecho en amor. Si no fue hecho en amor, eso se desintegrará. El fuego la probará. Y en tercer lugar, amada Iglesia Bautista, el amor nos da señal de que tenemos vida eterna. El amor nos da señal de que tenemos vida eterna, de que somos de Él, de que le pertenecemos. El apóstol Pablo a los romanos les dijo en el capítulo 8, el versículo 16, el Espíritu, y ahí Espíritu está con E mayúscula, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, ahí está con minúscula,
a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Una señal que manifiesta el Espíritu de Dios en nosotros acerca de esto es precisamente la presencia del amor en nuestros corazones. El amor es una señal de que tenemos vida eterna, de que le pertenecemos al Señor, de que somos de Él, de que somos su pueblo. Primera de Juan, capítulo 3, y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 14, puede buscarlo, porque con esto cerramos. Primera de Juan, capítulo 3, esa carta del amor, también el apóstol Juan escribió acerca del amor. Y dijo lo siguiente, Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nosotros sabemos que hemos pasado de esa vida muerta a esta vida viva. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos al yo que está en mi corazón. En que yo soy el primero. Yo, después yo, y el último será yo. Esa es la señal, mis hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna en que amamos a los hermanos, al cuerpo, a los miembros del cuerpo. El que no ama a su hermano permanece en la vida vieja. Yo le estoy interpretando lo que el apóstol está escribiendo. Esto es lo que se llama la exégesis. Él dice allí, permanece en muerte. Pero la interpretación es, el que no ama a su hermano permanece en la vida vieja. O sea, aún no ha sido regenerado. Todo aquel que aborrece a su hermano, escucha la palabra que usa el apóstol, el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, el ágape, el que él ha derramado en nuestros corazones, en que él puso su vida por nosotros. Y ahora aquí hace una comparación que nos pide él a nosotros como muestra de ese amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya vamos a hablar de eso. Porque no vaya a ser que se vayan a lanzar unos cuantos ahorita ahí en el... El 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos, como dice el pastor, de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este año tenemos como lema 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Como iglesia, nuestra mente, nuestra mirada debe estar puesta en que cada acción que nosotros hagamos esté cargada de ágape. En que cada acto que nosotros hagamos esté llena de ese ágape que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Que en el momento en el que mi yo quiera imponerse por encima de mi hermano, yo recuerde que en mí Él ha puesto el amor ágape y será posible cubrir las faltas, cubrir multitud de pecados. Que el Señor en su gracia nos ayude a poner en práctica lo que en este año tenemos como propósito. Bajo el lema, como dice, vamos a leer, y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Y les iba a decir, porque les dije que porque el apóstol dice acá que debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Esa es una expresión que hace referencia a cuán dispuesto realmente estoy yo a amar. O sea, verdaderamente yo amo. El día que me toque estaré dispuesto a hacerlo. Es lo que el apóstol está ilustrando. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Te alabamos, mi Dios. Tu palabra es verdad. Mi Dios, tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Que este mensaje que hoy usted nos ha dado a través de las enseñanzas del apóstol Pablo puedan ser una luz en nuestro camino durante todo este año como lema y el resto de los años que nos toque vivir como cristianos en esta tierra. Te lo pedimos, Señor, orando por tu iglesia, la Iglesia Bautista Central de Cumaná, y orando por cada hermano, cada hermana que forma parte del cuerpo y que es parte de alguna congregación cristiana evangélica en esta ciudad, en este estado, en este país y en el mundo entero. Te adoramos, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que para Dios sea siempre toda la gloria y toda la honra. Le damos gracias al Señor por la palabra expuesta. Gracias por ese mensaje tan claro y preciso sobre el amor. ¿Quieres experimentar también ese amor de Dios hacia ti? ¿Quieres sentir ese cambio que Dios ha hecho, quiere hacer en ti a través de ese amor ágape? Ese mensaje maravilloso que el pueblo de Dios está escuchando para la gloria y honra de nuestro Señor. La Iglesia Bautista Central de Cumaná, ubicada en la Avenida Las Industrias, cruce con Los Roques, para cualquiera de ustedes que quiera escuchar, que quiera sentir, que quiera llenarse de ese amor, estamos para ayudarlo. Aquí para que el Señor haga su trabajo en sus corazones y que las bendiciones de Él lo arropen a usted y a su familia. Gracias le damos al Señor por esa palabra tan bella expuesta en el día de hoy y que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes y de su familia. descender tu poder a los que estamos aquí.